van a subir la grabación de la. Ah, sí, la van a subir, ¿o no? Sí, mientras se mantenga más de la mitad del 50% de la sección. O sea, de toda Ya, la perfecto. sección. Ya, Por si gracias. acá hay dos cosas que le quiero comentar. Uno respecto al enunciado de la ayudantía. Primero, me hice un tratamiento en la boca, así, en los dientes, así que si alguien no me entiende, porque como no, todavía no me acostumbro, me cuesta modular a veces. Entonces, si alguien no me entiende algo, tiene todo el derecho a decirme no y no entendí. ¿Lo puedes repetir? Para que sepan, ¿ya? Segunda cosa, esto va ligado a la ayudantía, ¿ya? En la ayudantía hay una parte en que nos piden calcular el WAC. El profesor me avisó hoy día que ¿cómo se llama? Que a ustedes no le habían pasado cómo calcular el WAC o no le iba a entrar, tengo entendido. ¿Ya? No alcancé a hacer la modificación al ejercicio, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es, lo voy a hacer igualmente para que ustedes igual tengan una noción de cómo se hace, pero que no es 100% necesario que ustedes lo sepan. O sea, tienen que saber lo que es el WAC, para qué sirve y todas esas cosas, pero no el calcularlo, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, O gracias. sea, la prueba le pueden poner, por ejemplo, la tasa de descuento WAC es tanto y ustedes tienen que saber cómo se utiliza, pero no le van a decir la tasa de rentabilidad libre de riesgo es tanto, el de bono es tanto y que tengan que calcularla desde cero, ¿ya? Para que tengan ojo, para que después no digan, profesor, que no iba a aparecer el WAC. Sí puede aparecer en la prueba, pero no calcularlo, sino que como un número y que lo tengan que ocupar para algún cálculo, ¿ya? Em, bueno, sí, entra precios de transferencia. Por si acaso, pues, la ayudantía vamos a ver tres ítems. En lo que es EVA, por así decirlo, ejercicio uno, precios de transferencia, que es ejercicio 2 y balance, que es ejercicio 3. Ya, eh, así comencemos. Eh, Rodrigo, Sí. después podríais subir más ejercicios sobre esto para que nosotros lo podamos hacer. Es que no hay muy poco ejercicio en general. Ya, dejen ver dónde les puedo conseguir, porque la mayoría que puedan encontrar parecidos son del Magíster de Finanzas, pero creo que se pasan un poco de la dificultad. Sí, por eso es que no me quería meter en esos porque para no Sí. complicarme, pero si tú tienes alguno o podrías Voy a decirnos tratar de cuáles de conseguir, porque los que esos. tengo son la de la versión del Magíster, entonces ahí pueden estar un poco sala la cosa. Claro. Rodrigo, una pregunta. Sí, Y supuestamente, obviamente, sumando las clases anteriores, pero con esta ayudantía deberíamos estar preparados para la prueba. sí, la ayudantía la hacemos en conjunto con el profesor y enfocado para la prueba. O sea, la prueba en sí, para así decirlo, se hace después de la ayudantía. Me enganchan como la creación. Sí, perfecto. Entonces, se toma en cuenta lo que se vio en la ayudantía. No Claro esperen que igual, ejercicios textuales de esto la prueba, o sea, no hacer, por ejemplo, la misma pregunta con otro enunciado, pero sí más o menos la misma lógica y no era algo mucho más, tal vez mucho más complicado, o que cosas que ustedes no puedan deducir fácilmente, ¿ya? dicen. Entonces, ejercicio uno. Apúrate Hans es una compañía dedicada a la fabricación de látigos cuyos golpes producen que los ayudantes corrijan a la máxima velocidad posible posible antes de viajar, pero además las finas terminaciones de caoba con aplicaciones de aloe vera en la punta permiten que la revisión sea óptima y evite las recorrecciones. La firma podría invertir actualmente 200 millones de pesos en activos de largo plazo despreciables totalmente en 4 años. No hay valor residual. Y obtener una utilidad operativa de 36 millones. El proyecto podría ser financiado en 60% con un bono cero cupón que promete el pago de 151.497.265 dentro de 4 años más. La diferencia será financiada íntegramente con acciones que tienen un beta apalancado de 1,4, la tasa libre de riesgo es de 3% efectiva anual y el retorno esperado de la cartera de mercado es de 12%. El impuesto a la utilidad es de 20%. Ahí hay muchas cosas que nos servían para calcular el WAC, que repito, lo vamos a hacer, pero muy a la rápida.
El plan de incentivos el plan de incentivos de esta basado en el EVA, acumulado un porcentaje de este para suavizar el reparto de beneficios tras el tiempo, plan conocido como Banco de EVA. Sin embargo, la firma está pensando en compensar a los ejecutivos con stock options. Se le pide calcular el ROI de cada año. ¿Saben cómo calcular el ROI? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿Dónde está pensado aquí? Era la rentabilidad eh, total dividido la inversión. Más bien, resultado operacional neto de impuestos partido en la inversión. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo una tablita para ir calculando el ROI. Año, 2, 1, 4, son 4 años. Ya. ¿Y qué necesitamos? Utilidad operacional, inversión, y esto nos va a dar el ROI. Ya. Ya, ¿cómo calculo entonces la utilidad operacional? ¿Qué harían? La utilidad operativa, Ya, 36 millones. pero pero menos el impuesto. bien. Mm. Entonces tenemos ahí, son 36 millones. Impuesto igual al 20%. Por lo tanto, utilidad neta de impuesto igual a esto por 1 menos esto. ¿Vamos todos bien hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, esta la vamos a dejar fija. Ya. ¿Y la inversión? ¿Cuánto es la inversión en el año 1? ¿Alguien? Los 200. Bien. ¿Y en el año 2? ¿Qué le pasa a la depreciación? A la inversión. Se deprecia en 4 años. Bien. Entonces serían los 200 y un 4. O sea, cada año se va a depreciar 50 millones. Por lo tanto, va a ser este menos este. Y esto, bueno, cada año. ¿Se entendió? Sí. Ya.
Y bueno, ahora la parte más fácil, porque sabemos que según la fórmula sería la utilidad neta de impuesto partido de la inversión. Y esto es un porcentaje, ojo. Ahí. Y ahí tendríamos nuestro ROI cada año. ¿Dudas hasta aquí? Yo una pregunta muy simple, nomás. ¿Por Sí. qué la utilidad operacional se tiene que repetir en los 4 años? Ah, porque nos están diciendo la firma podría invertir actualmente en ambos lados empresariales tratamiento de 4 años, no hay valor. O sea, yo tengo una utilidad operativa de 36 millones. Asume que vamos a ganar cada año los 36 millones. Ah, ya, perfecto. A menos que por ejemplo, una forma de complicar el ejercicio sería que yo les diga el año uno son 36 millones, el año 2 son 40 millones, el año 3 son 25 millones, ¿me cachai? Sí, perfecto. Ya, Pero de más, otra forma, más tal que vez eso nos no lo pueden complica. complicar, ¿o sí? ¿Ah? Más que eso no lo podrían complicar, ¿o sí? O sea, siempre se puede complicar. Por ejemplo, podríamos darle un margen bruto y que ustedes tengan que ir descontando las cosas del estado de resultados para sacar la Claro, utilidad operativa. Siempre hay una claro. forma de complicarlo más. Ujú. Está bien. Ya. Pero más que algo que no Pero, sepan hacer, no pero deberían. para nosotros no nos van a complicar mucho más que esto, digo yo, porque tampoco es como que lo vimos tanto en clase. Ya, pero por ejemplo, hacer un estado de resultados si lo vieron, para la prueba uno. Ya. ¿Se entiende? Disculpa, lo de la depreciación en el fondo es lineal o no, porque no dice Sí, ninguna no parte. nos dice en ninguna parte que no sea lineal y por si acá, el valor es residual. Si nosotros hubiéramos tenido un valor residual, serían, por ejemplo, si hubiéramos tenido un valor residual de 100 millones, hubiera sido 200 millones menos 100 millones partido en 4. Si hubiera sido de 50 millones, hubiera sido los 200 menos 50 partido en 4. Como el valor residual es cero, yo no le estoy restando nada. Ojo en eso. Ya, gracias. ¿Ya? Letra B. Calcular el EVA cada año. Bueno, aquí les puse la fórmula, que la voy a subir mejor, que aquí creo que se puede ver mejor, que es la utilidad operacional antes de interés y después de impuesto, menos valor de inversión en activo por la tasa exigida, que esa sería el WACC, que esa vamos a pasar rapidito porque no es necesario que se van a calcularla, como les mencioné, pero hay que calcular el ejercicio. Ya, entonces, tenemos utilidad. Perdón, ¿cuál es el WACC? La tasa exigida, ¿no? Sí, el WACC es una tasa promedio ponderada, por así decirlo. Entre todas las, no por así decirlo, es una tasa promedio ponderada entre todas las fuentes de financiamiento, que en este caso serían patrimonio y deuda. ¿Ya? Rodrigo, una pregunta. ¿Sí? O sea, la utilidad operacional antes de interés es lo mismo que la utilidad operacional? ¿O cómo sé si me están incluyendo o no el interés? La utilidad, ya. La utilidad operacional, en este caso, vendría antes de interés por... A ver, perdón. Déjame reformular la respuesta. Ya, en un estado de resultados ustedes tienen hasta utilidad operativa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Después la utilidad operativa, usted tendría los gastos financieros, Ujú. ¿ya? Y aquí nos están dando la utilidad operativa antes, pero si te dan cuenta, nosotros no utilizamos, por ejemplo, la utilidad neta, nosotros estamos ocupando siempre el resultado operacional. Nosotros no alcanzamos a llegar al gasto financiero, ¿entiendes? Si le dan utilidad operativa, siempre va a ser antes de intereses. O sea, serían los 28.800. Bien, sí, en este caso sería lo mismo. No funcionó. Perdón, pero yo no entendí por O qué van a sea, ser lo mismo si solo era, como solo lo teníamos neto de impuestos, pero como sabemos que está antes de interés y todo eso. Me faltó agregarle el antes de interés y todo eso. Mm. Operacional. sí, es Ah, que tengo la misma duda. O sea, siempre a nosotros nos las van a dar como después de impuestos, pero antes de interés.
Si es que nos hacen construir el estado de resultados, ahí No, si le podría... están dando después del impuesto en sí, si no hay intereses, le están dando la neta. Ojo, Sí, sí, si le sí, están obvio. dando la utilidad operacional, generalmente siempre le van a dar la utilidad operacional solamente. ¿Ya? Sí, y el porcentaje de impuesto, y ahí nosotros se lo descontamos. Sí. Dudo que le metan mucho interés, la verdad. Pero si les ponen alguna tasa de interés, no tienen que restarla porque no va. ¿Ya? En la otra patita es, Perdóname, es sí, que me confundí de nuevo. dime. Pero después de impuestos significa que le tengo que restar el impuesto, no que es Sí. después de impuesto incluido. ¿Ah? Después de impuesto es después de restarlo o después de Sí. incluirlo. Después de restarlo. Ya. Tasa exigida. Y ahí ya podríamos calcular el EVA. Entonces, esto ya es. Aquí le voy a meter un poco Eh, extra. ¿Ah? en ¿por qué pones al tiro como el valor de la inversión al tiro multiplicado por la tasa exigida? ¿Es porque es como para simplificar nomás? O sea, porque vamos ¿O a por calcular qué? ahora la tasa y la inversión sería la inversión por la tasa, po. ¿Me cachai? Sería esto por algo más. Pero es que como supuestamente no, la tasa ahora no, como, bueno, la tasa del WACC en sí, como no lo aprendimos a hacerlo en clase en sí, como no nos dieron, nos los tienen que dar, Sí, en este caso el igual lo profesor vamos a me sacar hizo muy ahora. encima. No alcancé a cambiar el enunciado. Ah, ya, entonces igual lo vamos a sacar Entonces, ahora. la voy a sacar a la rápida porque no, o sea, no es necesario que la sepan, pero en la prueba sí les pueden poner la tasa exigida es tanto o el WACC es tanto, ¿ya? Que les entre concepto, que no que no necesiten calcular, saber calcularla no significa que no necesiten saber qué es. ¿Entiendes? No, pero, eso es obvio, sí, pero era para saber si la íbamos a sacar o no. Solo eso. Sí, la vamos a sacar porque si no, no alcancé a hacer las modificaciones del caso en la ayudantía y entonces hay que saber cuál es el valor. Entonces, para RD, no era ser los 200 millones del bono, ¿no es cierto? Por el 0,6, que es el porcentaje de más bien le voy a poner 60%, que es el porcentaje de lo que estamos financiando con ese bono, y nos dice cuánto vale en un futuro, que sería 151, 497, 235. Y esto trae valor presente por 1 más RD. ¿Alguien sabe hacer el elevado con Mac? Por casualidad. Es como un guiño. ¿Ah? Es como un guiño arriba. Está el asterisco. ¿Ya? Ahí lo mandaron por el chat en todo caso, si quieres puedes copiarlo y Lo voy pegarlo. a copiar y pegar. Que mm, al lado de la tecla P. A ver, con options. Cambié el computador hace poco, perdón. No, no parece mucho. Pero en todo caso lo acababas Como de mal hacer. dijeron. Ya. Le vamos a copiar y pegar mejor. ¿Y cuál es Alt en Mac? Coño, ahí. Elevado 4. Ya. Si nosotros despejamos eso, nos da 6%. Luego, necesitamos RE, que sería el 3% de la tasa libre de riesgo, la vamos a sacar con KPN más el 1,4 del beta por el premio por riesgo, que era el 12%, que es
la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo. Y por último, el WACC. ¿Alguien se acuerda cómo calcularlo? Me parece que es El como ¿no? ¿Ah? Solo por curiosidad, sería el 6% por 1 menos impuesto, que era 20%, por el porcentaje era 60%, más algo. ¿Qué faltaría, por ejemplo? Considerando que les dije que era promedio ponderado. la Los otro tasa exigida 40%. o no. ¿Ah? La tasa exigida o nada que ver. No, estamos calculando la tasa exigida. La tasa de descuento. Sí, o sea, el El WACC es la RE tasa de descuento de una empresa, por si acaso. Ya, es, bueno, ahí es la la diferencia entre calculamos. el 60, es la ¿Ah? diferencia entre el 60, es como el 40% que sobra por el Bien, RE, ¿o por la no? tasa de que nos financiamos con patrimonio. ¿Ya? Siempre recuerden, el WACC es un promedio ponderado. Y esto, entonces, tenemos la inversión por la tasa exigida. Y nos da eso. Por lo tanto, el EVA sería esto menos esto. Mm, ¿La tasa es la misma para los 4 años? Sí, Gracias. de nada. Es muy difícil que una empresa, por si acaso, calcule un WACC año a año. Generalmente le van a dar para todos los años la misma tasa. Que tenga que calcularlo cada año. ¿Ya? Es muy difícil que la empresa cambie su proporción de deuda y proporción de patrimonio muy drásticamente. O sea, puede dejar de 60 a 59 o 60 a 61, pero se va a mantener más o menos pareja la tasa generalmente. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No, Uy, bueno, no aprendí a hacer el elevado, así que ojalá. Calcular el EVA split, retorno estimal de cada año. ¿Qué es un split? no sé. Piénselo así, es como un premio. ¿Ya? Entonces, ¿qué compararían para sacar ese premio? Pista, es una tasa. La tasa de interés. Ya la sacamos, el WACC. Tasa de ¿Sabes? crecimiento Mm, de la utilidad. los crecimientos no siempre son una medida muy efectiva de rentabilidad, porque, por ejemplo, si yo crecí 3% y mi inflación es de 5%, ¿crecí? ¿Renté algo? No. Ya. ¿Cómo sacar, por ejemplo, el split es un regalo, o sea, de mi inversión comparado con lo que yo estoy invirtiendo? ¿Ya? Mi inversión está rentando 14%, ¿no es cierto? El año uno. Y yo le invertí una tasa de 9,1%. Por lo tanto, la resta entre el ROI y el WACC me debería dar mi EVA split, que es mi porcentaje, mi rentabilidad, por así decirlo. Mi premio por haber hecho esta inversión. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Una pregunta es que yo lo que no entiendo es, yo sí lo entendí, como, pero lo que no entiendo es si esto como, nos entra para la prueba o no. Como que estoy Sí, muy, muy perdida ahora con esto eso. le entra. El EVA Porque sí, lo único que no entra es el WACC. calcular el ¿Cómo, WACC, cómo pero sí calcular el el WACC WACC? Sí, como... ¿Ah? pero calcular el EVA y calcular el EVA speed, eso sí, Sí, eso también le entra. ya. ¿Ya? D.
Demuestre que el EVA lleva la misma decisión sobre el proyecto que la inversión del mismo. Ya. O sea, nos está pidiendo ver que nuestro EVA suma lo mismo que los flujos de caja de, del proyecto. ¿Ya? ¿Cuál quieren hacer primero? ¿La demostración por el EVA o por el flujo? La es más corta. El más largo entonces. Ya, el flujo. En verdad igual es cortito, o sea, no es flujo de caja muy grande. Ya, nosotros tenemos utilidad neta, no tenemos tasa de interés, que va a ser, también le va a poner utilidad operacional después de impuestos, porque en este caso nuestra utilidad neta es lo mismo que nuestra utilidad operacional, por si acaso. Ya, nuestra depreciación en un flujo de caja, ustedes tienen que devolver todas las salidas que no son un flujo de caja. La depreciación, ustedes no pagan porque su producto se está haciendo más viejo, ¿ya? Es un proceso de devengado, por lo tanto, la depreciación en un flujo de caja ustedes la recuperan, por así decirlo. Y flujo de caja libre, que sería la suma entre este más este. Ya, ¿qué harían ahora? Eh, co- ¿Qué harían ahora para sacar cómo se llaman los flujos del proyecto? Ya tenemos los flujos de cada año y necesitamos saber cuánto vale para hacerse los proyectos, cuánto nos va a generar. ¿Cómo hacían eso? Trayéndolo a valor futuro. Presente, Valor presente, perdón, valor presente, sí. ya tengo entendido que esta sí les entra por si acaso. Voy a ver el valor presente de dos formas, ya. El primero es con una fórmula, que sería, y el siguiente lo vamos a hacer en la siguiente demostración, que sería menos BA, la tasa, el número de periodos que es 4. Ay, después nos puedes decir cuál es la fórmula escrita a mano porque para la prueba. Sí, y es para el presente neto, por lo tanto hay que restarle la inversión inicial. Por lo tanto, este es nuestro VPN. Y ahora vamos a hacer la otra demostración donde vamos a ver el VPN traído de forma más manual. ¿Ya? Entonces, aquí El que en sí el que vamos a usar para la prueba. El otro también, el que usamos para la vida en general. sí, Ya. valor presente de EVA. Tenemos que traer el EVA a valor presente. En este caso, déjenme encontrar dónde está insertada. Vamos a ocupar esta fórmula. El valor presente es igual al flujo, vamos a poner flujo, partido en uno más la tasa. Hoy voy a tener que copiar el elevado, no, pensé que no. Elevado el periodo, ¿ya? Entonces, aplicándola, tomamos el flujo de EVA dividido en uno más la tasa y el periodo
y el elevado al número del periodo. En este caso sería elevado a 1, en este caso sería elevado a 2, 3 y 4. ¿Ya? Y ahí tenemos cada año traído valor presente. Si ustedes suman esto, La tasa sería la tasa de Leva Speed, ¿o no? sería el WACC. Ah, ¿Ya? El WACC siempre les va a ayudar para calcular el valor presente. ¿Ya? El split es un premio nomás. Y después suman todos los flujos. ¿Ven? Les da exactamente lo mismo. En la prueba da igual cuál usemos, ¿no? Sí, o sea, pueden hacerlo por el flujo o por el EVA. Depende en qué etapa están. Porque si todavía no han calculado el EVA en la prueba, creo yo que va a ser un camino más largo que el primero. ¿Se entiende? pero entonces, ¿cómo podemos hacer el primero como sin la fórmula de Excel? Lo mismo, po. Este, en uno más la tasa, elevado al periodo, suman todo Ya. y le restan la inversión. ¿Dónde está la inversión? Aquí. ¿Ven? Les da lo mismo. Lo que hace esta fórmula es que yo no tenga que ponerlo a cada uno. ¿Se entendió? ¿O alguien no entendió? O sea, se te pone al elevado al periodo automático nomás, ¿no es ¿Ah? cierto? Se te eleva el Sí, periodo automáticamente. sí. ¿Podéis dejar ese cálculo puesto ahí? Ahí lo acabo de borrar, pero sí. Ah, este de aquí, sí. Así que voy a dejar. Entonces, si lo hago con EVA, no tengo que restarle la inversión inicial, pero si lo hago con los flujos del periodo, sí. Sí. Ya. Depende de la etapa en que estén en la prueba, les puede resultar más corto así, como les puede resultar más corto así. Porque si no han calculado el EA, les va a salir más largo este que este. Creo yo. Y porque en sí le tienen que hacer lo mismo. ¿Qué le iba a decir? Ojo, que esta también es una demostración. Si en la prueba le dice, demuestre que el EVA lleva la misma decisión sobre el proyecto que los inversionistas del mismo, tienen que hacerlo ambos. Porque tienen que demostrar que da lo mismo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Se entendió o alguien quedó con duda? Asumo que no. ¿En cuánto cambiaría el WACC de la compañía si debería invertir además en activos de corto plazo corriente por 100 millones que se financian con recursos espontáneos por 100 millones? ¿En cuánto cambió el EVA de cada año? ¿Qué opinan? Ni idea. No sé. ¿Puedes repetir lo que son los recursos espontáneos? Son todos los pasivos de corto plazo que no necesiten una decisión de financiamiento. Por ejemplo, si yo tomo un préstamo de corto plazo, ese no es un recurso espontáneo. Proveedores es un recurso espontáneo. Entonces, solo los pasivos de corto plazo que no necesitan, ¿qué cosa? ¿Ah? Que no necesitan una decisión de financiamiento. O sea, que yo no necesita preguntarle a alguien para saber si me financio. Por ejemplo, créditos de corto plazo no son un recurso espontáneo, porque ustedes necesitan pensar si van a tomar o no un crédito. Ustedes no se despertaron un día y dicen, oh, qué buen día, voy a tomar un crédito hipotecario. ¿Se entiende? Sí. Ya.
Entonces, ¿alguno de esos tiene relación con el WAC o afectaría en algo al WAC o al EVA? No, Bien, ninguno de los dos afecta, por lo tanto no cambia en nada. De hecho, lo vamos a escribir. Nunca afecta, ¿verdad? ¿O hay algún caso que sí afecte? No debería afectarles, a menos que no les digan recursos espontáneos y les digan, por ejemplo, capital de trabajo, que ahí sí, capital de trabajo sí abarca decisiones de financiamiento como pasivo de corto plazo. Oye, ¿y eso no afectaría a mi flujo de caja? ¿En qué? Lo de la pregunta. No, pero me refiero a que no hay nada que afecte el flujo de caja. Que tú tengas más activos no va a cambiar que tu utilidad. Afectaría, por ejemplo, la inversión. A Nada ver, más. pero pues, es que espérate, no estoy leyendo la pregunta, no sé si... ¿En cuánto cambiaría el WACC de la compañía si deberíamos invertir además en activos de corto plazo por 100 millones que se financian con recursos espontáneos por 100 millones? ¿O en cuánto cambia el EVA de cada año? En nada, pues el EVA está acá. La tasa no cambió, nada. No necesitamos mayor inversión porque no nos financiamos con deuda y la utilidad personal tampoco cambia. Una pregunta, dijiste que con el capital de trabajo cambiaría, ¿hay otra cosa como para tener en cuenta? No, más que eso no, pero el capital de trabajo sería el único que, en este caso, como siguiendo la misma lógica de la pregunta, podría alterarles algo, porque el capital de trabajo sí conlleva una decisión de financiamiento, o sea, abarca los pasivos corrientes, incluyendo, por ejemplo, deuda de corto plazo. Ya. Secuencia, porque eso sí le afectaría el costo de financiamiento. De hecho, ya. Letra F. ¿En qué difieren los planes de incentivos? Utilice lo que sepa de derivados financieros, las variables que influyen sobre el valor de una opción y piense en las tentaciones que podría crear este tipo de planes para los gerentes. Creo que esa no sé si le va a entrar. Tengo mi duda ahí, así que la voy a responder un poco más rápido porque no sé si ustedes, no sé, no creo que sepan qué es un derivado financiero, ¿sí? No, ¿qué es eso? ¿Alguna vez el profesor lo mencionó por casualidad? Según yo no, pero Puede que sí o no, en los textos. no, es que lo vimos en contacto, en Probablemente finanzas, lo vieron, ¿no? pero En no en este ramo. Conta 2 un poco, depende del profesor con el que hayan tenido. Finanzas 2 también es probable. Ahí sí o sí lo vieron. Sí, en finanzas 2 lo vimos, pero no en este ramo. No que Ya, yo me acuerdo, al entonces menos. yo creo que esa no le va a entrar. Em, pero déjenme cómo les puedo resumir la respuesta sin tener que tocar el tema de los derivados. Ya, déjenme. Ya, no vamos a hacer la F porque no sabe lo que es derivado financiero, entonces se les puede complicar un poco. ¿Ya? ¿Les parece? ¿O prefieren que lo explique? Ya Da lo depende de mismo. si va a entrar. Si no, no entra, da lo mismo. Tengo entendido que no debería Eso. entrarle, porque si no, en algún momento debieron haberles mencionado algo parecido, pero
aquí nos está enfocando la pregunta, es que el nuevo plan de incentivos apunta a que el gerente desee generar proyectos con VPN positivo, ya no simplemente hacer cualquier proyecto. ¿A qué nos referimos? Antes tenían que apuntar, por ejemplo, a tener un EA positivo, ¿ya? Pero ahora están apuntando a tener proyectos que tengan VPN positivo, que es distinto, porque si mi EA puede ser positivo, pero mi VPN puede ser negativo, ¿ya? Si es negativo, la empresa, por así decirlo, va a estar perdiendo plata. Entonces vamos a estar dándole un bono a un gerente, eh, vamos a estar dándole un bono a un gerente por perder plata. En cambio ahora, basado en el valor presente, vamos a estar ganando. ¿Se entendió? Espero que sí. Más Ya. o menos. ¿Podrías repetir, por favor? Ya antes nuestro plan de incentivos se basaba únicamente a tener EVA positivo, ¿ya? Pero un EVA positivo no significa que nosotros vamos a estar generando plata, ¿ya? Entonces, teníamos un EVA positivo, pero probablemente podíamos tener VPN negativo. Al cambiarlo a un VPN ¿cómo se llama? Perdón, espérense, que lo estoy tratando de reformular para que quede más claro. Ya, antes nosotros ganábamos, no, es que no les va a entrar en verdad. Ya, así que no se preocupen, la letra F no les va a entrar. Pero no le puedes preguntar al profe por WhatsApp. Sí, espérenme. Ya, ahí le escribí, pero no me está pescando porque no le llegan. Pero yo me hago cargo, yo le voy a decir al profesor que, o sea, lo voy a consultar, pero no entra, no le va a entrar. O sea, le voy a decir al profesor que no la vimos en la ayudantía. Ya, yo me hago cargo respecto a eso, para que no se preocupen. Ya, muchas gracias. Una pregunta que hable de stock options y cosas así como en la pregunta F. Ya. Si les pregunta, por ejemplo, ¿por qué el EVA puede ser beneficioso un método basado en eso? Es porque vamos a estar generando valor para los inversionistas y los acreedores, ¿ya? En resumidas cuentas, que el EVA sea positivo, generamos valor para acreedores e inversionistas, ¿ya? Entonces, sí, un programa de incentivo basado en el EVA es bueno, en resumidas cuentas. ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Programa de incentivo de leve es bueno, generamos valor con los proyectos para los acreedores y los inversionistas. Listo, listo. Toda la parte de stock options y eso, le voy a decir al profesor que una no lo vieron en clase, así que no creo que le entre, y dos no lo vimos en la ayudantía. No lo saltamos, por así decirlo. Ya. Solo esa pregunta, por si acá. Ejercicio 2. Una compañía dedicada a la fabricación de un único modelo de audífonos está pensando se adquirir externamente el componente más importante de estos, la carcasa externa. El proveedor le ha ofrecido vendérsela a $7 por unidad, cada unidad. Los datos de producción y ventas para ambas ediciones son los siguientes. Estos de aquí los pasé también a esto para poder trabajar más fácil con los datos, ¿ya? Y son todo eso. La empresa fabrica en dos divisiones, la primera son la carcasa y la segunda que termina el audífono completo. La división de la carcasa puede fabricar mensualmente 900.000 unidades normalmente y todas estas son transferidas internamente. El precio de mercado actual de
$8. Por eso que la oferta del proveedor sorprende. Los últimos meses la demanda ha estado débil, algo débil. Y por eso ha trabajado a un 75% de su capacidad total. Obviamente le metí la edición audífono extrapasadas de la edición carcasa. ¿Ya? ¿Deberían imprimir internamente el producto o no? ¿Por qué? Yo encuentro que sí, porque como es la misma fábrica, Ya, pero calculemos. Mejor para saber si le conviene o no. El precio que nos cobran, el precio, perdón, que nosotros cobramos por audífonos es de $8. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero costos relevantes, o sea, cuánto nos va a costar a nosotros fabricarlo. Ya, ¿qué nos cuesta a nosotros fabricarlo? La mano con los materiales, la mano de obra, los fees variables y los gastos operativos, ¿no es cierto? Nos sale cada audífono $7,50. Y el Perdón, precio, son todos los variables, ¿cierto? Es los tres primeros en sí. o sea, son los tres primeros y el gasto operativo variable por unidad. ¿Entendió? Son en sí todos los variables, porque eso es lo que va a ir cambiando por unidad. Y el enunciado nos decía que el proveedor externo nos cobra $7. ¿Qué nos conviene? ¿Fabricarlo o comprarlo? comprarlo. Bien. Por lo tanto, lo compro. Letra B. Se transferirá el producto si los gastos operativos variables corresponden a transporte que podría evitarse en caso de transferencia. Si nosotros nos vamos a evitar el transporte en caso de fabricarlo, ¿nos conviene entonces comprarlo o no? Ah, Que yo sepa, los gastos ahí. en este caso, este gasto variable se podría Vamos a ver. transferir al, Sería este. al otro. Igual nos decían. Serían este más este. Y este, el gasto operativo variable por unidad. Que nos decían aquí corresponden a transporte que nos ahorraríamos. Y bueno, el precio sigue siendo el mismo, el precio de venta externo. Ahí no entiendo Entonces, ¿lo compramos o lo fabricamos? por qué cambió. Fabricamos. ¿Puedes poner el cursor un segundo en el costo relevante de la A? ¿Alguien? Lo fabricamos. Lo fabricamos. Letra C. ¿Qué debería hacer la alta gerencia con los precios de transferencia en este caso? Porque explica en detalle su cálculo numérico. Oye, ¿te puedo molestar un poquito? El anterior me perdí un poco arriba en la tabla. Tenía ¿Ya? una parte que tú lo mencionaste, esos gastos operativos variables por unidad, de que son de uno. Eso, como que no caché dónde lo metiste. Lo sumé al costo relevante. Ya, los dos, al de abajo también. No, al de abajo no. Porque el de abajo nos dice que son costos que Ah, se van a ya. quitar Ah, en ya. caso que lo fabrique yo. Ok, ok, gracias. No, no. Ya. Esto Una para pregunta respecto a la pregunta anterior, ¿por qué llegaste a la conclusión de que se fabrica porque el precio es menor nomás? O ¿Sí? sea, perdón, Nos porque sale gana más más. barato fabricarlo que comprarlo. Ya, Ya. no Entonces, importa por cuánto. no importa, po. Si mientras le salga Ya. favorable fabricarlo, da lo mismo si es por 10, 20. Ya, para los precios de Ya. transferencia, el que transfiere, o sea,
el que tiene el producto, transfiere al máximo, al precio máximo posible. El que adquiere transfiere al mínimo posible. ¿Ya? Entonces, si yo estoy, el que transfiere al máximo, que sería 8, y el que recibe al mínimo posible, que son los 6,50. ¿Qué haría la empresa con ese 1,5 que nos sobra? ¿Qué es? El rango del cual se puede transar. El margen de una de las divisiones, ¿o no? ¿O de las dos? Ya, si para uno es un margen, para el otro, ¿qué es? ¿Me perdió? Parecido. Es un gasto operativo. ¿Para quién? Para la empresa va a ser un gasto operativo. Las empresas generalmente ocupan los precios de transferencia, uno para reducir impuestos por los gastos y otro para uno está teniendo un ingreso a medida que uno va transfiriendo un producto, ¿ya? Generalmente los precios de transferencia se ven mucho en empresas intercompany, o sea, por ejemplo, empresa A es dueña de empresa B, C y D, y empresa B le tiene que vender un producto a empresa C, entonces se ponen un precio entre medio para esto, ¿me cacha? Entonces, la empresa que va a estar recibiendo, obviamente como intercompany, no voy a querer comprarlo al precio más caro, entonces lo compro a 6,5 al precio más bajo, que es 6,50. Y obviamente la empresa que está pasando el producto no lo va a pasar al más alto, lo va a pasar al más bajo, pues también quiero que gane. Entonces lo va a vender a 8. Y ese, lo que quede, ese va a gasto operativo en el consolidado. ¿Se entendió? Eso es como para ajustar la cuenta nomás, ¿no? No es que Sí, haya un gran cambio. ya. Bueno, y esto, ahí por si acaso, los precios de transferencia, esto ya es un aparte, tema aparte, están regulados. O sea, por ejemplo, hay países que yo digo no le puedo cobrar un precio de transferencia mayor a tanto o menor a tanto. Ya no es como que esto sea al ojo y que una empresa lo que decida cuál hacerlo. En estos casos sí, pero en la vida real están regulados en cada país, para que sepan. Rodrigo, ese 8 estaba en el enunciado, ¿no? Sí, el precio de venta de los auriculares. Ah, vale. Gracias. Eh, Ya. Puedo Ya, continuar perdón 2 segundos, pero que lo que no entiendo es porque, sí, entendí que ese 8 es el precio de venta de los auriculares, pero todo lo hicimos como con las carcasas, entonces no entiendo por qué lo hicimos con las carcasas, pero usamos el precio de venta de los auriculares. Perdón. El, Era el precio de venta de ambos. Ahí. Ahora Al precio de las dos actual de cosas, 8. ¿Ah? pero es que no sé, no sale en ninguna parte que es de las dos cosas, entonces, como ese es mi punto, como, ¿cómo sé yo de qué es? Si no te dicen, asume que es de ambos. Ya. ¿Ya? Ejercicio 3. Ya, espero que
O sea, tienen que participar más en este ejercicio porque es de balance, pero aquí no hay que hacer ningún ejercicio matemático. Ya, así que para que vayamos soltando la mano, por así decirlo. Entonces lo dice, Balance Scorecard de una compañía local presenta lo siguiente: financiera, cliente de procesos, tanto. Analice cada ítem dentro del cuadro de mando integral y decide qué indicadores están bien diseñados y cuáles no. Entonces, por ejemplo, perspectiva financiera, objetivo subir el precio de la acción, valor, medida, valor agregado. Iniciativa, hacer los proyectos con mayor valor agregado. ¿El valor agregado es cuantificable? No, No. No, Ya, entonces, mal indicado. Coba, no es cuantificable. Cuantificable. Dos. Cliente, perdón, financiera, porcentaje cliente fidelizado. Primero, ¿es cuantificable? sí, pero está mal la medida. ¿Por qué? Que no tiene que ver la penetración de mercado con los clientes fidelizados. ¿Por qué no? Porque Porque la los penetración de mercado es cuánto del mercado yo estoy ocupando, po. Y si mis clientes son fidelizados, se asume que están ocupando un porcentaje alto de mi mercado, po. yo El pondría mercado. como nuevos clientes, medida nuevos clientes, en vez de clientes fidelizados. Cantidad de nuevos Ya, clientes. Según yo eso está bien, pero ya. según yo también, pero un buen indicador, Según yo está mal también, como dice el compañero. ya. Tres. Cliente. Reducir los costos de distribución, tiempo de distribución por punto de venta. ¿Cuantificable? Sí. está bien, pero es de proceso interno. Según yo, al cliente ese punto. No es cliente, no es perspectiva de cliente. ¿Por qué no? Porque sería la perspectiva de proceso interno porque habla de mejorar los procesos, el tiempo de distribución y reordenamiento logístico. Ya. Buen indicador. Ya. Cuatro. Una Tiempo. pregunta, Sí, ¿la medida es el indicador? sí. Ya, gracias. No. Mejora la satisfacción del cliente, porcentaje de clientes satisfechos con del total de clientes, ¿está bien? Sí, Está bien. Buen indicador. Cinco. Procesos internos. Incrementar la calidad del servicio. Costo de calidad total. Según yo sí. Ya. Seis. Disminución del tiempo de espera. Minutos promedio. Disminución del tiempo de espera. Minutos promedio por llamada al call center. Está bueno también. Según yo está bien. Buen indicador, pero según yo debería ir dentro de clientes. Hmm, Minuto promedio. Cae. Una pregunta, el objetivo es disminución del tiempo de espera antes de que el cliente hable en el call center, ¿no? Sí. Rodrigo, yo tengo una duda que a veces me confundo con el tema de la perspectiva. ¿Hay que enfocarse más en la medida o en el objetivo o la iniciativa para sacar como definir en qué perspectiva es? O sea, es que la medida le pueden poner también medidas cuantificables
yo me enfocaría en la iniciativa, después la medida y la perspectiva, porque la medida, por ejemplo, estamos en la medida, en la perspectiva de cliente, ustedes pueden pedir, por ejemplo, no sé, una medida porcentaje de clientes fidelizados perfectamente, si consideran que su iniciativa se puede medir bien, ¿ya? Entonces, no enfoquen tanto su medida tampoco en la perspectiva. ¿Me canchan? Como que puede ser también una medida financiera dentro de la perspectiva de cliente o de proceso interno. O sea, el objetivo es el que manda. Sí. 7. Aprendizaje y crecimiento. Empleados que sienten que trabajan en equipo. Que un empleo... Yo es Ah, bueno, porque dice cuantificable que los sentimientos. No, está para eso. Ya. No sirve la métrica. 8. Número de empleados que poseen un posgrado. Eh, según yo está bien. Iniciativa. Preguntar a qué trabajadores querrían estudiar en posgrado. Si a usted le preguntan, ¿quiere estudiar un posgrado? ¿Le sirve que el de al lado tenga un posgrado? No. O sí. No, po. Que a ti te digan, hoy, no sé, po, quería decir amiga, que un compa de Pepito va a hacer un MBA. ¿Te van a dar más ganas a ti de hacer un MBA? No, Ya, pues. La iniciativa, iniciativa no impulsa nada. Esperen, que voy a dejar de grabar para que se descomprima porque hasta aquí está la ayudantía, entonces voy a dejar de grabar para que después no se muere tanto en